Durante siglos, el nombre de Atila provocó un escalofrío en quienes lo oían. Los romanos lo llamaron Flagellum Dei, el azote de Dios. Para ellos era más que un enemigo. Era un castigo divino que venía a destruir un mundo que se desmoronaba. Pero, ¿quién fue realmente Atila? ¿Un salvaje sediento de sangre o un estratega brillante que entendió cómo doblegar a un imperio moribundo? Hoy, en Crónicas del Pasado, viajamos al corazón del siglo V para reconstruir la historia de uno de los hombres más temidos de la antigüedad. Y si disfrutas de estos relatos, te invitamos a suscribirte. Hay muchas más historias ocultas esperando ser contadas. A comienzos del siglo V, el Imperio Romano ya no era lo que había sido. Dividido en Oriente y Occidente, corroído por crisis internas y debilitado por oleadas de invasiones bárbaras, parecía vivir sus últimos días. Y fue entonces cuando, desde las estepas de Asia Central, irrumpió una nueva amenaza: los hunos. Feroces jinetes nómadas, expertos en el arco compuesto, capaces de recorrer distancias imposibles en cuestión de días. Nadie sabía exactamente de dónde venían. Algunos decían que eran monstruos, hijos del desierto, sin lengua humana ni alma. Otros simplemente los llamaban el terror del Este. En medio de este torbellino surge una figura singular: Atila, hijo del caudillo Munsuk. Cuando su tío Rúa muere en el año 434, Atila hereda el liderazgo compartido con su hermano Bleda. Pero esa alianza dura poco. En circunstancias oscuras, Bleda muere, y Atila se convierte en único gobernante de los hunos. Lejos de lanzarse directamente a la guerra, Atila primero elige otro camino: la presión diplomática. En el año 435, firma un tratado con el Imperio Romano de Oriente que le garantiza tributos anuales a cambio de paz. Pero esa paz es precaria. Cada vez que Roma falla en sus pagos o muestra debilidad, Atila exige más. Y si no recibe lo que quiere, ataca sin piedad. Durante años, asola las provincias danubianas, toma ciudades, captura botines. Constantinopla tiembla. Pero Atila no se deja llevar por impulsos. Cada movimiento suyo está calculado. Sabe cuándo golpear y cuándo negociar. En el año 451, cambia el rumbo de su furia hacia Occidente. Con un ejército enorme, se calcula que entre 200.000 y 300.000 hombres, cruza el Rin y se lanza sobre la Galia, lo que hoy es Francia. Las ciudades caen una tras otra: Metz, Reims, Estrasburgo, todas saqueadas. Pero en ese avance implacable, surge una inesperada resistencia. El general romano Flavio Aecio, último gran estratega de Roma, logra reunir un ejército de romanos y visigodos y lo enfrenta en los campos cataláunicos. La batalla, una de las más sangrientas de la antigüedad, no tiene un claro vencedor. Pero por primera vez, Atila se retira. ¿Por qué no siguió atacando? ¿Se sintió vulnerable? ¿Sufrió pérdidas demasiado grandes? Nadie lo sabe con certeza. Pero Atila no se da por vencido. Un año después, en el 452, Atila cruza los Alpes y desciende sobre Italia. Saquea Aquilea, Verona, Padua y pone la mirada en Roma. El imperio está en ruinas. El emperador Valentiniano III no puede detenerlo. Pero entonces ocurre un episodio que marcará la leyenda. El Papa León I sale al encuentro de Atila. En una audiencia cargada de tensión, el líder bárbaro escucha las súplicas del pontífice. No sabemos exactamente qué se dijo, pero contra todo pronóstico, Atila da media vuelta. Roma se salva. ¿Por qué? Algunos historiadores creen que Atila temía una epidemia que azotaba la región. Otros que su ejército estaba agotado. Pero en la leyenda cristiana, fue la fe la que detuvo al azote de Dios. Un año después, en el 453, Atila se casa con una joven llamada Ildico.
Esa noche, en medio de la celebración, muere. Según la versión más aceptada, sufrió una hemorragia nasal mientras dormía y se ahogó con su propia sangre. Pero hay quienes creen que fue envenenado por Ildico o asesinado por miembros de su corte. La verdad, como en tantas figuras míticas, permanece envuelta en la niebla. Su cuerpo fue enterrado en secreto, en un triple ataúd de oro, plata y hierro. Se dice que los esclavos que cavaron su tumba fueron ejecutados para que nadie pudiera revelar su ubicación. Hasta hoy, la tumba de Atila nunca fue hallada. Tras su muerte, el Imperio Huno se desmoronó rápidamente. Sin Atila, no había unidad ni visión, pero su huella quedó marcada a fuego en la historia de Europa. Para Roma, fue una advertencia de que incluso los imperios más grandes pueden caer ante lo inesperado. Para los pueblos germánicos, un ejemplo del poder que podían ejercer si se unían. Y para la Iglesia, el símbolo de que la fe podía detener incluso a los enemigos más temidos. Atila fue, en muchos sentidos, el último gran azote del mundo antiguo. Su figura marca el final de una era y el comienzo de otra, la Edad Media. Así terminaba el reinado de uno de los líderes más temidos de la antigüedad, un hombre que desafió al Imperio Romano en su etapa final, sembrando miedo, destrucción y leyenda. Si esta historia te atrapó, te invito a dejar un me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando los grandes episodios y personajes que marcaron el rumbo de la humanidad. Contanos en los comentarios, ¿fue Atila un simple invasor o el reflejo de un mundo que ya no podía sostenerse? Hasta el próximo video.